Buenos días de nuevo a todas y a todos. Para dar por concluida esta jornada científica en la que estamos revisando los distintos resultados, las distintas aproximaciones que se obtuvieron con el fondo COVID-19 lanzado hace un año aproximadamente, en esta última parte tenemos la suerte de contar dentro del Instituto de Salud Carlos III con el ministro de Ciencia e Innovación, al que le agradecemos muchísimo que nos acompañe, junto con la directora general del Instituto de Salud Carlos III. En estos minutos, a lo largo de los próximos minutos, lo que vamos a intentar es establecer un diálogo tanto con el ministro como con la directora general del Carlos III, en el que vamos a repasar algunos de los aspectos más relevantes y más interesantes que a lo largo de la gestión del fondo COVID hemos podido tener. En ese sentido, a mí me gustaría, ministro, por favor, que dentro de lo que es el análisis de la experiencia que hemos tenido con esta convocatoria de urgencia, si nos puede dar alguno de los detalles acerca de cómo llegó a surgir la necesidad de generar una convocatoria específica para COVID-19. Surgió sobre todo de convencimiento desde el inicio, cuando estábamos viendo que ocurría el fenómeno que ocurría en China, etcétera, pues de que existían toda una serie de capacidades de investigación en España que pudieran ser en su momento útiles. Nadie sabía si iba a ser exactamente cómo iba a ser el desarrollo de la enfermedad, pero vimos desde el inicio. Me acuerdo de tener una reunión con la gente del laboratorio de Luis en Juanes, que ya estaba diciendo que había que empezar a ponerse a trabajar por si acaso, etcétera. Y hubo un convencimiento de que en España se podía aportar bastante. Así que propusimos al Consejo de Ministros, prácticamente en el mismo momento en el que se tomaron todas las grandes decisiones de las restricciones, del estado de alarma, del confinamiento, en ese mismo momento prácticamente tomamos la decisión de abrir un fondo con una cantidad de dinero importante, que fueron 24 millones de euros para el fondo COVID y precisamente para el CSIC, que esos 2 o 3 laboratorios que estaban ya bastante avanzados, una pequeña cantidad, bueno, gran cantidad pero menor, que se asignó directamente. Yo creo que eso fue bastante significativo. Lo que hicimos fue, aparte, estuvo muy bien hecho entre el Carlos III, la gente de legal, digamos, de la subsecretaría del Ministerio, construimos unas reglas que eran adaptadas a esta situación. Unas reglas en las que la evaluación iba a hacerse de forma rápida, iba a reducirse todo el periodo por el cual de la propuesta se llega a la concesión, pero no se iba a reducir el nivel científico. Todo eso, y esto tú lo sabes perfectamente, fue un gran trabajo, un trabajo arduo de hacer todo más deprisa, pero estoy realmente muy, muy contento de los resultados que hemos obtenido y de que hemos demostrado que se puede hacer de una forma más ágil la concesión de proyectos científicos con exactamente el mismo rigor, con los mismos comités, como hacemos la concesión, digamos, de largo tiempo. Y en ese sentido, por intentar poner y poder dibujar un poco el contexto de lo que jugó, del papel que jugó esta convocatoria, si la pudiéramos poner en el contexto internacional, ¿qué papel cree que pudo jugar esta convocatoria? Al principio de todo, se iniciaron una serie de reuniones internacionales. Bueno, al principio no sé si fue ya en marzo, la verdad es que no fue digamos, en enero, ¿no? Pero sí que se empezaron a hacer reuniones internacionales. Una destacada era una que organizaba la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, que hacía una teleconferencia con muchos países en los cuales pues se trataba de poner en común qué estamos haciendo entre todos, ¿no?, para solventar esto. Y a mí me pareció que España salía bien parada en la comparación. Es decir, que habíamos puesto una cantidad de dinero bastante importante, incluso mayor que muchos de los países del entorno, y estábamos haciendo
la evaluación rápidamente de los proyectos. En el contexto internacional, lo que decidimos en su momento, en esas reuniones que teníamos entre todos, había con la comisaria de la Unión Europea de investigación, que esa la iniciamos nosotros, de hecho, se lo sugerimos nosotros, y también había la mundial, digamos, ¿no? Pues entre todos decidimos que las publicaciones iban a estar en abierto, y ahí es donde se inició, se escribió una carta por parte de todos los ministerios de ciencia de muchos países, etcétera. Y yo creo que el resultado ha sido muy bueno. Es decir, se han conseguido en España resultados que están perfectamente, pues, están a la cabeza en ciertas áreas de investigación. Yo personalmente creo que ha sido una experiencia enormemente positiva y útil. Muchísimas gracias. Doctora Ayotti, en ese sentido, y continuando con el hilo que ha comenzado el ministro en relación con la Unión Europea, fuimos testigos de algunas convocatorias y de algunas iniciativas a nivel europeo en las que España participó de una manera muy destacada. ¿Nos puede dar algún detalle más concreto acerca de esto? Sí, efectivamente, desde el principio, cuando se pensó en la convocatoria del Fondo COVID, se pensó también en el espacio europeo, en la posibilidad que España, a través de la convocatoria de expresiones de interés, identificara capacidades y las coordinara para que a su vez pudieran coordinarse con otras grandes iniciativas que se estaban desarrollando en Europa. Y desde esa perspectiva el Instituto también sirvió de facilitador para la contribución española en las convocatorias europeas. Hubo varias convocatorias vinculadas a la lucha contra la pandemia y además el programa ERA versus Corona, en el cual desde el Instituto de Salud Carlos III, ya conociendo capacidades que habíamos mapeado a través de la convocatoria de expresiones de interés del Fondo COVID, esto nos permitió también apoyar a varios grupos de investigación y además trabajar en Europa transmitiendo las capacidades que tenemos en España, visibilizándolas y proyectándolas hacia proyectos muy ambiciosos que solo se pueden hacer en colaboración con Europa como centro y como concepto de colaboración, entre ellos, por ejemplo, la plataforma europea de datos COVID-19, que pretende precisamente esto, con un concepto de ciencia abierta, como decía el ministro, poner a disposición los datos que se estaban generando de forma urgente para la lucha contra la pandemia, porque sabemos que cuando los datos se ponen a disposición de la comunidad científica de forma amplia, esto genera nuevas hipótesis, genera nuevo conocimiento que va más allá de los proyectos en los que se han generado estos datos. Muchas gracias. En ese sentido, y continuando con lo que han comentado los dos, claro, el fondo se diseña con una orientación muy concreta, muy flexible y que además permitiera una respuesta muy rápida a lo que estaba sucediendo. Al final se presentan más de 1.500 solicitudes. Doctora Ayotti, ¿cómo fueron capaces de seleccionar qué proyectos había que financiar, teniendo en cuenta que estaban las plataformas europeas, las actividades internacionales y las propias preguntas concretas que teníamos en el país? ¿Cómo hicieron ese proceso? Bueno, lo hicimos, el doctor Belda lo conoce bien porque fue protagonista del proceso. Lo hicimos primero intentando identificar cuáles eran las necesidades, ¿no? Las prioridades temáticas que nos iban a permitir poder ofrecer soluciones a la situación que teníamos y acotar la incertidumbre. Y por ello se identificaron prioridades temáticas relacionadas con el tratamiento, con el diagnóstico, también con la identificación de factores de riesgo para poder anticipar qué pacientes iban a tener un curso clínico más grave, investigaciones relacionadas con factores epidemiológicos, muchas de ellas en línea con lo que se ha presentado a lo largo de esta jornada. Pero además había un factor muy importante y era que no solamente estábamos buscando proyectos de una calidad científica indiscutible, esto por supuesto, sino además proyectos que pudieran aplicarse de forma rápida. Sabemos que la ciencia requiere tiempos,
y muchos proyectos, grandes proyectos, sólidos desde el punto de vista científico, ofrecían hipótesis a muy largo plazo. Y esta expresión, esta convocatoria de expresiones de interés tenía un objetivo muy concreto y muy urgente, ¿no? Por esto quiero decir que no llegamos a financiar todos los proyectos, muy buenos proyectos, pero a partir de esa convocatoria de expresiones de interés, después se pudieron realizar en otros tiempos proyectos muy interesantes que siguen también en marcha. Muchas gracias. Entiendo que eso exigió un nivel de coordinación tremendo. Hemos hablado del nivel de coordinación internacional, a nivel global, el nivel de coordinación europeo, pero entiendo que tuvo que existir un nivel de coordinación con las comunidades autónomas. En ese sentido, ministro, ¿qué experiencias podemos sacar dentro del ámbito de coordinación con las comunidades autónomas en relación con este fondo? La experiencia yo la califico como muy positiva. Tuvimos, por supuesto que había un nivel de coordinación, que es el nivel de coordinación de las autoridades sanitarias, que iba por otro lado y que tenía un nivel de criticidad mucho mayor, ¿no? Y ese nivel existía. Y a nivel de las comunidades autónomas, las partes de la consejería o los organismos dedicados a ciencia, nos reuníamos cada pocos días. El fondo COVID lo conocían perfectamente, eran muy conscientes de cómo se estaba haciendo, y nos daban también sus ideas sobre lo que decía también la doctora Giotti, pues cómo se tienen que hacer la selección, ¿no? Todos entendimos que había que utilizar esta nueva modalidad para seleccionar proyectos que fueran científicos, pero que fueran cuanto más cercanos a la solución, mejor, ¿no? Y en esas reuniones, cada pocos días, pues nos dimos cuenta de que estábamos gestionando, o sea, que estábamos gestando, digamos, una nueva forma de coordinación. El fondo COVID hacía evaluaciones de cada cierto tiempo y otorgaba proyectos y se ponía a evaluar nuevos que estaban surgiendo. Y las comunidades autónomas lo que hicieron fue, precisamente como decía también la doctora Giotti, proyectos que fueran evaluados muy positivamente, pero que no entraban dentro de la urgencia requerida por precisamente este fondo nuevo. Les pasamos la información a los financiadores de ciencia de las comunidades autónomas para que ellos pudieran comenzar a financiar esos otros proyectos que eran de otra categoría, eran muy buenos, pero no entraban dentro de la categoría de urgencia, ¿no? Todo eso fue la gestión de una nueva forma de coordinarse con las comunidades autónomas. La estamos continuando ahora con planes complementarios dentro de los fondos de recuperación. Lo llamamos complementarios, pues lo que son de coordinación o cooperación, en los cuales ahora estamos introduciendo una modalidad de trabajar directamente entre comunidades autónomas y las comunidades autónomas como el Estado en proyectos conjuntos que surgieron de todas esas reflexiones de coordinación y también de esas reflexiones también surgieron cambios legales que hemos introducido, de manera que el Estado puede otorgar ayudas a proyectos o grupos que hayan sido evaluados positivamente por las comisiones de evaluación de la Unión Europea sin tener que hacer otro ciclo de evaluación. Y lo mismo está pasando entre las comunidades autónomas y los evaluadores que trabajan para el Estado. Y yo creo que estamos aprovechando todo este nueva forma de trabajar para introducir reformas que serán duraderas en la coordinación y en la agilidad de concesión de proyectos. Doctora Giotti, en ese sentido, en la nueva forma de coordinar que ha descrito el ministro, donde se reducen muchos pasos que probablemente estaban duplicados y que necesariamente se tenían que acompañar de una reforma legislativa para evitar esas duplicidades. En ese sentido, ¿qué puede ser útil para el futuro, sobre todo muy centrados
en los futuros planes de medicina personalizada que hayamos aprendido de esta nueva forma de coordinarnos? ¿Qué puede ser útil para el futuro? Efectivamente, el disminuir la complejidad añade la posibilidad de, dentro del proceso, incluir procedimientos que añaden valor. Hemos aprendido el valor de la colaboración. Desde el Instituto de Salud Carlos III, con el Fondo COVID, recibimos propuestas de distintas comunidades autónomas, de distintos grupos de investigación que pretendían abordar objetivos similares. Lógicamente, el número de preguntas es algo limitado y el número de abordajes también, de manera que una de las cuestiones que se puso en funcionamiento en aquel momento fue la capacidad de intentar cohesionar, poner a trabajar juntos a los investigadores que pudieran encontrar confluencias en sus objetivos y en su metodología. Esto fue algo que esa labor de coordinación se hizo desde la subdirección. Quizá tú, Cristóbal, nos puedas contar algo más en relación a la operativa, pero también fue algo tremendamente interesante para la siguiente convocatoria que sacamos también en el año 2020, el año pasado, a final del año pasado, que se basaba precisamente en eso, en la capacidad de colaborar dentro de espacios multidisciplinares. En este caso, la convocatoria de medicina de precisión lo que pretendía era un objetivo completamente diferente y mucho más sistémico, pero incluía esa capacidad para poner a trabajar juntos a investigadores, a grupos, a centros de investigación con abordajes muy diferentes, pero para el mismo objetivo. En ese sentido, creo que Cristóbal nos puede contar, creo que de una manera más centrada en el trabajo diario que se realizó, porque es un ejercicio muy interesante que hasta ahora no se había ejercido desde el Instituto de Salud Carlos III, esta labor de facilitación para montar grandes proyectos multidisciplinares, también con un elemento de cohesión territorial. Bueno, en esencia, lo conocen bien los dos, lo que hicimos fue intentar juntar intereses similares, procedentes desde perspectivas completamente diferentes. Uno de los ejemplos que yo creo que fue el más interesante fue la capacidad de sentar en la misma mesa a ingenieros, matemáticos, epidemiólogos y científicos moleculares, si me permiten la expresión. Y aquel ejercicio lo que nos permitió fue configurar proyectos que iban en una misma línea, pero ser capaces de darle esos prismas diferentes que cada uno podía aportar. Pero más allá de todo esto, yo creo que también, y dentro de lo que es la flexibilidad que se fue dotando del fondo, creo que hay una parte que a mí me gustaría que nos pudieran hacer algún comentario, ministro, sobre todo fue el proceso de seguimiento de la evolución de los proyectos, porque procedemos de un histórico en el que el seguimiento de los proyectos en general se realiza normalmente muchos meses después de haberse iniciado el proyecto, en el que además les damos tiempo a los científicos que vayan avanzando. En este caso, los plazos eran muy cortos y el modelo de seguimiento fue un modelo de seguimiento bastante distinto. Nosotros desde aquí estuvimos pidiendo actualizaciones de informes de cómo estaban los proyectos cada 15 días, pero el ministro tuvo una implicación muy directa en el seguimiento de los mismos, algo que hasta ahora había sido inaudito, ¿no?, en nuestro sistema. Sí, no sé hasta qué punto podría esto generalizarse, y sería bueno, desde luego, que la gente pues... y yo creo que los investigadores, aparte de sentirse un poco azuzados, que eso también es verdad, pero también se sintieron que su trabajo se tenía en cuenta al máximo nivel, ¿no? Y yo creo que estuvo bien hecho en su momento. Teníamos reuniones pues casi cada semana o a lo mejor cada 15 días en algunos momentos, de seguimiento de por dónde van las diversas iniciativas, las que pudieran darnos esa chispa de decir, con esto quizás cambiamos la evolución, o con esto quizás podemos averiguar mejor cuáles son las medidas que sean efectivas,
o quizá con esto podemos averiguar mejor qué hacer con un cierto tipo de enfermos para mejorar su evolución. Y sí, el seguimiento fue bastante continuo. Por otro lado, también creo que otra cosa importante que hemos hecho y que creo que se ha demostrado de forma muy intensa la utilidad de englobar las diversas áreas o, digamos, agencias financiadoras, tanto de la ciencia como de la innovación, y ha sido la coordinación estrecha en esas reuniones que teníamos de tanto las personas que financiabais los experimentos científicos como de la agencia del CDTIP, que era la que ya con una visión ulterior empezaba a financiar a las empresas que pudieran aprovechar estos nuevos conocimientos científicos, y así conseguimos de forma bastante temprana hacer que se adaptaran empresas que estaban fabricando medicamentos veterinarios a las normativas y a los métodos de fabricar medicamentos humanos, y con eso pues dimos el paso a que todos estos conocimientos científicos pudieran también tener una continuidad hacia la fabricación y hacia la utilización de ellos. Es decir, hicimos un ciclo corto de lo que normalmente se concibe como el ciclo virtuoso, ¿no?, de toda la ciencia y la innovación, hasta la utilización, ¿no?, hasta casi la jeringuilla si hiciera falta, ¿no? Todo eso fue, la verdad es que una experiencia muy positiva de la que estamos aprendiendo para poder crear mejores sinergias y digamos, fomentar que los conocimientos científicos se traduzcan directamente en servicios para el ciudadano. Efectivamente, siguiendo con las palabras del ministro, creo que lo que hemos cambiado es el concepto de la evaluación. La evaluación habitualmente en una subvención pública es un ejercicio de rendición de cuentas, de justificación económica, y algo que incluso se percibe por parte de los investigadores como algo burocrático, ¿no?, el presentar un informe algunos meses después de haber terminado el periodo de ejecución de un proyecto. En este caso, el concepto era completamente diferente. Lo que pretendíamos era acompañar a los investigadores para facilitar, lógicamente también para ir teniendo noticias de cómo iba evolucionando los resultados de algo que era muy necesario y muy urgente, pero también con esa vocación de ayudar, ¿no? Y en ese sentido es un concepto de evaluación diferente, es un concepto que lo que fomenta es la utilización, vinculado a la transferencia del conocimiento rápida, tanto en el ámbito industrial como también en el ámbito clínico, ¿no? La transferencia a modificar la forma en la que los médicos estaban tratando a los pacientes que llegaban al hospital, la utilización del conocimiento. Y esto es algo completamente nuevo para nosotros, que nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestra capacidad para poder colaborar como un agente activo, no únicamente como una institución que recibe, sino también como una institución que aporta, ¿no?, que aporta a los investigadores y que es capaz de ayudar a que a partir de una línea de investigación puedan surgir nuevos proyectos y, en este caso, además, nuevos productos. Es evidente que el proceso cambió y que cambió por completo. Esto es algo que además los propios investigadores nos dicen, ¿no?, porque era algo insólito encontrar al ministro de Ciencia presidiendo el comité de seguimiento de sus proyectos y haciéndoles directamente las preguntas acerca de dónde estaban y cómo podía ayudar el ministro para que estos proyectos pudieran terminar con éxito, con todo el éxito que la creación de hipótesis realmente científicas puede. En paralelo, a lo mejor 2 días más tarde, teníamos otra reunión en la que estábamos con las empresas que estaban ávidas de recibir ese conocimiento y les preguntábamos
¿Cuándo podrían ponerlo en marcha? ¿Qué necesitaban? Si necesitaban financiación, si necesitaban ponerse en contacto con otras empresas con las cuales nosotros también pudiéramos ayudar. Yo creo que nos hemos sentido útiles en ese sentido y algunas de los desarrollos que se han llevado a cabo han tenido utilidad práctica absolutamente demostrable, ¿no? Del fondo COVID prácticamente es de donde salen los métodos actuales utilizados para la secuenciación en España, y ha sido una cosa muy rápida que se ha generado de forma pues que antes no habían estos métodos, ¿no? Ahí en algún momento surgió a lo largo del año pasado una alarma, ¿no? Y esa alarma que decía que si se están dedicando todos estos recursos y todos estos esfuerzos por parte de las más altas instancias del Estado para investigar frente a COVID, esto generaba el riesgo de que realmente el resto de la ciencia, el resto de la inversión en ciencia pudiera descapitalizarse. ¿En esto qué nos puede decir, ministro? Lo que sí puedo decir es que el fondo COVID se dotó de fondos extraordinarios que no venían a restar de ninguna otra área científica. Hicimos todo lo que pudimos porque los laboratorios, dentro de las restricciones que tenía que haber sanitarias para rebajar los contagios, etcétera, pues hicimos todo lo posible para que los laboratorios siguieran funcionando. Lógicamente, los que estaban haciendo investigación específicamente sobre temas ligados a la reducción del riesgo de la pandemia o a su tratamiento, pues incluso los pusimos en una lista de laboratorios críticos para la seguridad nacional, de tal manera que tenían todas las facilidades, los salvoconductos para que pudieran seguir trabajando y el material adecuado. Y además todo ha tenido continuidad primero en un plan de choque para la ciencia e innovación que también ha proporcionado recursos adicionales a la investigación científica, y sin mermar en ningún momento las convocatorias de base, las convocatorias de ciencia proveniente de la curiosidad, como ha de ser, pues hemos creado un ambiente en el cual ahora por encima ha habido un crecimiento de presupuestos, por encima de las convocatorias normales, sin mermarlas, hay nuevas convocatorias para la medicina personalizada, para pruebas de concepto dentro de la agencia que está empezando a trabajar la Agencia Estatal de Investigación también, como lo ha hecho el Instituto Carlos III con el CDTI, para darle el siguiente paso, para tratar de capturar más rápidamente el valor de la investigación. Y estamos ciertamente muy ilusionados con que todas estas nuevas formas de trabajar se vayan a consolidar y vayamos a tener un sistema de ciencia e innovación pues más efectivo. Doctora, ¿y todo ello qué impacto ha tenido finalmente sobre un área de conocimiento que ha resurgido como muy relevante dentro del Sistema Nacional de Salud, como son las enfermedades infecciosas y la salud pública? Bueno, ha tenido un reflejo en varias de las medidas que hemos tomado recientemente. Desde luego, para el Instituto de Salud Carlos III, el área de enfermedades infecciosas y de epidemiología y salud pública eran ya áreas prioritarias, como demuestra en el propio instituto tengamos los centros nacionales de referencia, el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Epidemiología y otros centros también orientados a la salud pública. La primera medida muy concreta que ya se sustentó en el plan de choque para la ciencia y que además en este momento está incluida dentro del Plan Nacional para los Fondos de Recuperación y Resiliencia, fue el fortalecimiento del Centro Nacional de Epidemiología y del Centro Nacional de Microbiología como centros que, sustentándose en la generación de conocimiento científico, tienen además la misión de proporcionar servicios al Sistema Nacional de Salud. Esa confluencia entre ciencia y sanidad muy focalizada en las enfermedades infecciosas. Por otra parte,
y con una visión de conjunto de todo el sistema español de ciencia, tecnología e innovación y con una mirada también a la prioridad que supone la lucha contra las enfermedades infecciosas, hemos creado un área de enfermedades infecciosas dentro del Centro de Investigación Biomédica en Red. Y esto lo que proporciona es un marco estable para proyectos, para grandes programas colaborativos en el ámbito de las enfermedades infecciosas, que esperamos que tenga un amplio alcance, que permeabilice dentro del Sistema Nacional de Salud y de los hospitales, pero que además ponga en contacto, trabajando juntos, a investigadores de los laboratorios. Hemos tenido un año para poder observar cómo los investigadores de diferentes disciplinas, de diferentes centros, con orientaciones muy diferentes, pueden aportar en la lucha contra una enfermedad infecciosa. Y todo este aprendizaje que hemos tenido en este tiempo va a ser de enorme utilidad para apoyar este área de investigación en la que ya estábamos trabajando, creando estas estructuras de fortalecimiento institucional y de colaboración en red. Muchísimas gracias. Llegamos al final del diálogo. Hemos resuelto muchas de las dudas, algunos de los aspectos que probablemente desde fuera no se conocen porque formaban parte de la operativa interna y diaria, y en ese sentido yo sobre todo quiero agradecer, ministro, su presencia en el Instituto de Salud Carlos III, a la directora general, el esfuerzo durante todo este tiempo, y damos por finalizada la reunión que nos ha llevado durante las últimas 2 horas y media a revisar este fondo, este año de fondo, las distintas investigaciones que se han ido realizando y sobre todo lo que es más importante, el resultado de los avances y el impacto concreto que ha podido tener en la evolución de la pandemia en la ciudadanía y en sus familias. Muchas gracias.